Hola, mi nombre es Citlali Martínez Pedrosa. Estoy en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de los Lagos. Curso el cuarto semestre de la carrera de Bioquímica. En esta presentación voy a hablar sobre la relación que podemos encontrar en la físico-química con la bioquímica. Para comenzar con este tema, daré el concepto sobre la rama de la físico-química. Esta se encarga de estudiar y comprender los cambios y fases químicos de la materia, siguiendo para ello los lineamientos de un análisis físico. Por otro lado, tenemos a la bioquímica. Esta se encarga de estudiar la composición química de los seres vivos, prestando especial atención a las moléculas componentes que componen las células y tejidos. Entre estas dos ramas se encuentra una relación muy estrecha. Dentro de la físico-química podemos estudiar las leyes y principios que pueden ser aplicados en el entendimiento de los procesos biológicos y comportamientos de los seres vivos. Los catalizadores biológicos se denominan catalizadores a la sustancia, sea un compuesto o elemento que tiene la posibilidad de acelerar o retardar una reacción química, con la particularidad de que estos catalizadores permanecen sin alteraciones. Los sistemas biológicos usan catalizadores para aumentar la velocidad de la reacción de oxidación para que pueda suceder a una velocidad mayor a temperaturas más bajas. En este artículo hablaremos un poco sobre estas relaciones. Para comenzar, ¿qué son los catalizadores? Los catalizadores son sustancias que pueden agregar a una reacción para aumentar la velocidad de reacción sin que se consuman en el proceso. Generalmente pueden funcionar reduciendo la energía del estado de transición, así disminuyendo la energía de activación y cambiando el mecanismo de la reacción. Esto también cambia la naturaleza y la energía del estado de transición. Los catalizadores los podemos encontrar en todas partes. Muchos procesos bioquímicos, tales como es la oxidación de la glucosa, que dependen mucho de las enzimas, proteínas que se comportan como catalizadores. Más adelante hablaremos sobre las enzimas. Y tenemos diferentes tipos de catalizadores. Uno de estos son antes de eso, vamos a hablar sobre algunas características fundamentales de los catalizadores. Ayudan a que la reacción funcione y se acelere, pero una vez terminada, ellos recuperan su forma inicial. Otra característica es que permite que puedan usarse en cantidades muy pequeñas, ya que una única molécula de catalizador puede acelerar la misma de reacción varias veces seguidas. Ahora sí, hablaremos sobre las distintas catalizadores que podemos encontrar. Uno de estos son los catalizadores homogéneos, que se producen en una sola fase líquida o gaseosa, es decir, catalizador y reactivos se encuentran en la misma fase. También entran en la clasificación de catálisis heterogénea. Los catalizadores sólidos o reactivos gaseosos que se encuentran disueltos en líquidos conforman una sola fase. Un ejemplo de catálisis homogénea es la oxidación de la materia orgánica, presente como contaminante del agua a través del proceso de Fenton, que consiste en la formación de radicales oxidrilos de alto potencial de oxidación desde el peróxido de hidrógeno y el hierro solubilizado como catalizador. Y estos se disuelven junto con los reactivos. Tienen la ventaja de ser muy eficaces, ya que la libertad de movimiento facilita el contacto entre las moléculas. Estos suelen ser difíciles de separar. Por otro lado, tenemos los catalizadores heterogéneos. La catálisis heterogénea ocurre en sistemas de reacción polifásicos. La reacción se produce en la interfase. El catalizador generalmente es un sólido y los reactivos gases o líquidos. Este tipo de catálisis tiene como ventaja el poder recuperar el catalizador, pues al estar en una fase diferente los reactivos, se le puede separar al final de la reacción con relativa facilidad. La catálisis heterogénea es la más utilizada en la industria. Un ejemplo de esto, de la catálisis positiva, tenemos la síntesis de amoníaco, catalizada por hierro, la preparación de polímeros desde el etileno y catalizadores de Ziegler-Natta.
la producción de margarina a través de la hidrogenación de aceites vegetales catalizada por níquel, la transformación de los gases que provienen del escape de los automóviles en gases más inocuos a través de convertidores catálicos. También podemos encontrar catalizadores según su estructura química. Uno de ellos es la catálisis metálicos. Estos se basan en metales, generalmente unidos a pequeñas moléculas llamadas ligandos. También se usan metales puros en catálisis heterogénea. Tenemos los organocatalizadores. Estos no contienen metales. Estos tratan de imitar a los catalizadores naturales y de hecho muchos de ellos son derivados de moléculas biológicas como lo es la prolina o la urea. Y por último, encontramos a las enzimas. Una enzima es un catalizador biológico. Por lo general es una proteína, pero podría ser ARN. El objetivo de un catalizador es aumentar la velocidad con que ocurre una reacción. Hay muchas enzimas que son codificadas por el genoma para producir proteínas o ARN que aceleran las reacciones químicas y hacen varios miles de funciones diferentes dentro de una célula. Las enzimas son los catalizadores que utilizan nuestras células, en su mayoría son proteínas. Pese a todas sus bondades, las enzimas también tienen defectos. Como están preparadas para trabajar en organismos vivos, suelen estropearse con los cambios muy bruscos de temperatura o cambios bruscos de pH. Un pequeño resumen sobre nuestra presentación es que un catalizador es una sustancia que se puede añadir a una reacción para aumentar la velocidad de reacción sin ser consumida en el proceso. Otro es que los catalizadores aceleran una reacción al disminuir la energía de activación o al cambiar el mecanismo de reacción. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores en las reacciones bioquímicas. Los tipos comunes de catalizadores incluyen a las enzimas. Y, en conclusión, tenemos que sin los catalizadores sería imposible desarrollar nuevos procesos productivos y satisfacer la enorme demanda de consumo sin el uso de catalizadores, ya que ofrecen innumerables ventajas con respecto a los procesos en los que intervienen. La importancia de las enzimas como catalizador biológico. Podemos decir que las enzimas son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones bioquímicas, siempre que sean termodinámicamente posibles. Una enzima hace que una reacción química que es energéticamente, pero que transcurre a una velocidad muy baja, sea cinéticamente favorable, es decir, que transcurra a mayor velocidad que sin la presencia de la enzima. En estas reacciones, las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. Casi todos los procesos en las células necesitan enzimas para que ocurran a unas tasas significativas. A las reacciones mediadas por enzimas se las denomina reacciones enzimáticas. Los catalizadores biológicos son las enzimas y se encargan del aumento de la velocidad de una reacción a través de su sitio activo. Los catalizadores biológicos permiten que se lleven a cabo reacciones bioquímicas, que sin ellos sería casi imposible que se llevaran a cabo. Las enzimas son ejemplos de catalizadores, no son los únicos que podemos encontrar, ya que también existen coenzimas, que son sustancias que actúan sobre las enzimas y aceleran su actividad o la retardan. Y en conclusión tenemos que sin los catalizadores sería imposible desarrollar nuevos procesos productivos y satisfacer la enorme demanda del consumo sin el uso de catalizadores, ya que ofrecen innumerables ventajas con respecto a los procesos en los que no intervienen. En conclusión también, tenemos que las teorías de la físico-química nos han permitido entender y explicar las reacciones químicas que existen en nuestro organismo y en organismos inanimados.
En esta parte les dejo las bibliografías de nuestra presentación y sería todo por mi parte. Muchas gracias.